Y si el verdadero problema no fuera que Dios no te habla, sino que tu corazón está tan lleno de ruido que ya no logras distinguir su voz, tal vez estás justo ahora frente a una decisión que te quita el sueño, tratando de adivinar si lo que sientes viene de Dios, de tus miedos o simplemente de tus deseos. Quizás has buscado señales, has pedido confirmaciones, pero sigues con la mente cansada y el alma inquieta. Antes de seguir, te invito a escribir en los comentarios: Señor, enséñame a escuchar tu voz y a decidir con tu paz. Y si este tema resuena contigo, suscríbete, dale like y comparte este mensaje. Juntos vamos a aprender a caminar menos desde la ansiedad y más desde la dirección de Dios. Comencemos. Número 1. Antes de pedir señales, rinde tu corazón. Así se abre tu oído para escuchar a Dios. A veces pensamos que para escuchar la voz de Dios necesitamos técnicas complicadas, horas de silencio perfecto o alguna experiencia extraordinaria. Pero fíjate en algo, en la Biblia todo comienza con un corazón que se rinde. Antes de que Samuel recibiera una palabra de parte de Dios, él respondió con sencillez: Habla, Jehová, porque tu siervo oye. No dijo tu experto, ni tu perfecto siervo, solo tu siervo. Eso nos enseña que Dios no busca una vida impecable, sino una disposición sincera. Tal vez hoy tú también necesitas volver a esa oración simple que abre puertas. Señor, aquí estoy, dispuesto a escucharte. Cuando tu corazón no se rinde, el silencio se siente como abandono. Pero cuando entregas tus planes y tus miedos, ese mismo silencio se transforma en un espacio donde Dios te forma, te calma y te enfoca. No es que Dios no hable, es que a veces llegamos con el corazón lleno de ruido, con decisiones ya tomadas, buscando que Él solo ponga su firma sobre lo que ya decidimos. Y cuando hacemos eso, nos confundimos, porque no estamos realmente escuchando, estamos intentando que Dios confirme lo que nosotros queremos. Por eso la frase, habla Señor, que tu siervo oye, no es solo bonita, es una decisión. Es como decir: Señor, lo que me digas, aunque no encaje con mis expectativas, aunque me incomode, aunque me haga esperar, yo lo voy a obedecer. Esa postura cambia por completo la forma en la que tomas decisiones. Ya no preguntas ¿qué quiero?, sino ¿qué quieres tú que yo haga? Y ahí comienza a aparecer una paz diferente, una paz que no depende de tener el control, sino de confiar en un Padre que sí ve el futuro y que sí sabe lo que conviene. Jesús mismo lo dijo en Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Observa el orden. Primero está querer obedecer y después llega la claridad. A veces pedimos claridad sin haber rendido nada. Queremos que Dios hable, pero con la condición de que diga algo que nos guste, y así no funciona. El discípulo verdadero dice: Señor, si viene de ti, lo haré aunque me cueste. Ese sí interior es el que abre el oído espiritual, es el que calma la ansiedad, porque cuando ya decidiste obedecer, la presión desaparece. Ya no estás luchando por controlar tu futuro, solo estás esperando instrucciones del Dios que te ama. Y aquí viene algo importante. Muchas veces no es que Dios no hable. Lo que pasa es que nuestro corazón está lleno de bloqueos, orgullo, resentimiento, miedo, necesidad de tener la razón. Todo eso crea interferencia espiritual. Es como querer escuchar un susurro en un cuarto lleno de gritos. ¿Cómo podrás oír lo que Dios quiere decirte si adentro de ti están hablando la herida, la ansiedad, el enojo o la autosuficiencia? No basta con hacer silencio afuera, necesitamos hacer silencio adentro. Pero cuando empiezas a rendir esas cosas, tu resentimiento, tu orgullo, tus ganas de controlar, algo cambia. La voz del Espíritu deja de competir con tu propio ruido interno y empiezas a sentir algo nuevo: ligereza, libertad, paz.
Ya no tomas decisiones desde la rabia, desde el miedo o desde la desesperación. Las tomas desde un corazón calmado, guiado y sostenido por Dios. Así que hoy te pregunto, ¿estás buscando dirección o solo confirmación? ¿De verdad quieres conocer la voluntad de Dios, aunque no sea exactamente lo que tú pensabas? ¿Estás dispuesto a decirle, Señor, no vengo a pedirte que bendigas mi plan, vengo a entregarte mi plan para que lo transformes? Si tu respuesta es sí, entonces haz tuya esta oración. Habla, Señor, que tu siervo oye. Dila con humildad, dila con valentía, dila con el corazón abierto, porque cuando un hijo se rinde, el Padre siempre responde. Y en ese silencio que antes te incomodaba, empezarás a descubrir la guía suave, clara y llena de paz del Dios que no deja de hablar a quien está dispuesto a obedecer. Número 2. Mis ovejas oyen mi voz. Así sabes si es Dios quien te habla o solo tu mente. En un mundo lleno de ruido, de opiniones, de pensamientos que van y vienen, reconocer la voz de Dios parece difícil. Pero Jesús lo dijo de forma tan sencilla que casi nos desarma. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. ¿Ves el orden? Primero eres oveja, luego aprendes a escuchar. Antes de métodos, antes de técnicas, antes de cómo lo hago, está la relación. La voz del pastor no se aprende como un curso, se conoce caminando con él, respirando cerca de él, dejando que su amor te envuelva día tras día. Así como un hijo reconoce el tono de su madre entre 1000 voces, así tú vas aprendiendo a decir, este es Jesús. Porque sabes, puedes aprender 1000 prácticas espirituales, puedes ayunar, puedes escuchar predicaciones, puedes leer sobre discernimiento, pero si tu corazón no está pegado al del pastor, cualquier emoción intensa puede confundirte. La técnica puede impresionarte, puede emocionarte por un rato, pero la paz profunda solo llega cuando sabes quién es el que habla. Cuando tu espíritu reconoce la ternura, la verdad y la firmeza del que te llama por tu nombre. Jesús lo explica con 3 verbos que no fallan: oyen, los conozco, me siguen. Escuchar a Cristo empieza por dejar que Él te conozca de verdad. No solo lo que muestras en público, sino tus heridas, tus silencios, tus temores, esos rincones que te cuesta mirar. Él te conoce y aún así te guía. Y eso debería darte una confianza enorme, porque cuando escuchas su voz, no es solo para emocionarte o derramar lágrimas. La prueba de que es Él está en que te invita a seguirlo. Su voz no te deja igual, te mueve hacia un cambio real, decisiones nuevas, perdón donde habías endurecido el corazón, reconciliación donde había distancia, pasos concretos hacia la vida abundante. Pero claro, no solo existe la voz del pastor, Jesús también habló de la voz del extraño, y ahí es donde muchos tropiezan, porque la voz del extraño suena espiritual. A veces viene disfrazada de urgencia, de presión, de culpa. A veces te dice, hazlo ya, no pienses, no esperes, actúa impulsivamente. Otras veces te susurra cosas que te hinchan el ego. No necesitas a nadie, tú solo puedes, nadie te entiende. Aléjate de todos. Y cuando te das cuenta, esa voz te ha llevado lejos de la paz, lejos de la verdad, lejos del amor. Por eso Jesús dice que sus ovejas no siguen al extraño, no porque no lo oigan, sino porque su corazón discierne que ese tono no es de su pastor. La voz de Jesús siempre te conducirá a la verdad, al amor y a la paz. Incluso cuando te corrige, lo hace con gracia, con esperanza, con propósito. Nunca te empuja a vengarte, nunca te invita a mentir, nunca te llena de orgullo espiritual ni de arrogancia. Te guía hacia la cruz, sí, pero para resucitar contigo. Te guía hacia la humildad, pero para levantarte en su fuerza. Y esa diferencia, cuando caminas con Él, se vuelve evidente. Empiezas a notar que hay frases que Jesús jamás diría, pensamientos que no combinan con su manera de hablar,
decisiones que no se parecen en nada a su carácter. ¿Quieres reconocer su voz? Entonces necesitas intimidad, no solo información. Pasar tiempo con Jesús afina el oído espiritual. La oración se convierte en un espacio donde tu corazón se acostumbra a su tono. La palabra llena tu mente de su lenguaje. La adoración suaviza tu interior para que puedas distinguir sin miedo, porque cuando amas a alguien, reconoces su voz aunque haya caos alrededor. Y eso hace el discípulo. Escucha a Jesús incluso en medio del ruido del mundo. Pero cuando te alejas, cuando descuidas esa intimidad, cualquier voz fuerte parece la de Dios. El miedo habla duro, la ansiedad habla rápido, el trauma habla repetitivo, el enemigo habla seductor. Y si tu corazón no está ejercitado, es fácil perderse. Por eso Jesús dice, separados de mí nada podéis hacer. No es una amenaza, es una advertencia amorosa. Sin su cercanía, nuestra alma se vuelve vulnerable. Número 3. Cuando todo es oscuro, su palabra es tu linterna. Así la Biblia te ayuda a decidir con paz. Hay momentos en los que la vida parece oscura, ¿verdad? Momentos en los que no sabes qué hacer, a dónde ir o qué decisión tomar. Y en medio de esa confusión, Dios te recuerda algo tan sencillo pero tan poderoso. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No dice foco gigante, no dice ilumina todo el futuro. Dice lámpara, una luz pequeña, suficiente para ver el siguiente paso. Y sabes, a veces eso es todo lo que necesitas. Un paso, no todo el camino. Muchas veces le pedimos a Dios que nos muestre el mapa completo. Queremos entender por qué, cómo, cuándo, con quién y qué va a pasar después. Pero Dios, en su amor, suele trabajar distinto. Él ilumina un paso a la vez para que aprendas a confiar, no a controlar. Si te mostrara todo, quizá te asustarías, o correrías en tu fuerza, o te alejarías pensando que puedes hacerlo sin Él. Por eso la paz no viene de saberlo todo, sino de caminar con la luz que tienes hoy. Si esperas tener todas las respuestas antes de moverte, te vas a quedar paralizado. Pero cuando avanzas con la porción de palabra que ya entiendes, algo hermoso pasa. A medida que obedeces, la luz se expande. La palabra no solo ilumina tu camino, también filtra voces. Porque seamos honestos, en una decisión difícil hay 1000 voces dentro de ti. El miedo, la emoción del momento, las expectativas de otros, la culpa, las heridas, incluso la imaginación. ¿Cómo saber cuál viene de Dios? Volviendo a la Escritura, Dios nunca se contradice a sí mismo. Si una idea te impulsa a actuar en contra del carácter de Jesús, aunque suene bonita o emocionante, no viene de Él. La palabra es tu estándar, tu brújula, tu filtro que te libra de engaños emocionales y espirituales. Los bereanos entendieron esto. Escuchaban con disposición, sí, pero luego iban a la palabra para verificar si las cosas eran así. Esa es la madurez espiritual que nos hace tomar decisiones sin arrepentimientos. Antes de decidir algo grande, pregúntate, ¿qué dice la Biblia sobre este tipo de carácter, actitud o situación? A veces no encontrarás un versículo que diga exactamente lo que tienes que hacer, pero sí encontrarás principios claros: honestidad, paciencia, perdón, prudencia, humildad. Y esos principios iluminan el siguiente paso. También pasa que, en medio de una decisión, estás tan confundido que ni siquiera sabes qué quieres. Y ahí entra Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia no solo habla del camino, habla de ti. Te muestra si estás decidiendo desde el miedo o desde la fe, si estás actuando porque quieres agradar a otros o porque quieres honrar a Dios. Te revela si hay egoísmo escondido, heridas no sanadas o deseos que te están manipulando sin que te des cuenta. La palabra no aplasta, libera. Cuando corrige,
Lo hace para que camines más ligero, más firme, más seguro. Por eso es tan importante hacer de la Biblia una compañera diaria. No se trata de leer 10 capítulos, ni de hacer un plan rígido que solo te genere culpa. Se trata de calidad, no de cantidad. Puedes leer poco, pero leer con atención. Puede ser una frase, un versículo, una historia, algo que el Espíritu te subraya y que guardas en el corazón durante el día. Esa palabra que rumias, que repites, que meditas, se convierte en tu consejo vivo cuando surge un conflicto, una decisión inesperada o una tentación fuerte. Y créeme, un hábito sencillo hace una diferencia enorme. Tal vez leer un salmo y un pedazo de un evangelio cada día, subrayar lo que te habla, escribir una frase de aplicación. Algo tan simple abre espacio para que, cuando llegue la hora de decidir, versículos y principios vengan a tu mente como una linterna encendida. Y ese momento es hermoso, cuando estás por escoger un camino y sientes que una palabra que leíste hace 3 días empieza a brillar dentro de ti. No es imaginación, es la lámpara del Espíritu guiando tus pasos. Número 4. Detente y respira. En el silencio Dios te muestra que Él sigue teniendo el control. A veces la vida se vuelve tan ruidosa que ya ni sabes lo que sientes. Hay decisiones que te presionan, voces que te empujan, pensamientos que te gritan, haz algo ya, como si todo dependiera de ti. Y es ahí donde Dios te dice algo que parece contradictorio, pero que es profundamente liberador. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. No te dice corre, no te dice decide rápido, no te dice resuélvelo tú. Te dice detente, porque antes de tomar una gran decisión, Dios no te llama a acelerar, te llama a frenar. ¿Sabes? Cuando el corazón está ansioso, la mente se mueve a una velocidad increíble. Empiezan a hacer listas interminables, a imaginar escenarios, a crear planes B, C y D. Ese ritmo interior te hace creer que si no decides ahora mismo, algo malo va a pasar. Te empuja a actuar desde el miedo, no desde la fe. Pero el estad quietos de Dios es casi como un abrazo firme que te sostiene por los hombros y te dice, deja de cargar lo que no te corresponde. Tú no eres el Salvador, yo sí. Y ojo con esto, la quietud no es pasividad, no es cruzarte de brazos, no es desentenderte. La quietud es confianza activa. Es ese momento en el que dices, Señor, voy a parar, no porque no me importe, sino porque sé que si decido en este estado, voy a equivocarme. Es el instante en que respiras profundo, pones tus opciones delante de Dios y reconoces que necesitas su paz para pensar con claridad. Es rendición, pero también es sabiduría. En esa quietud, Dios empieza a mostrarte cosas que no ves cuando estás corriendo. Conoced que yo soy Dios, no es solo una frase bonita. Es una invitación a mirar su rostro antes que el problema. Porque cuando tu mirada está fija en la situación, todo parece gigante, imposible, urgente. Pero cuando levantas los ojos hacia Dios, te das cuenta de que Él sigue siendo soberano, que sigue siendo fiel, que sigue estando en control. Y ahí, de pronto, lo que te desesperaba ya no se siente tan grande. Y también ocurre algo liberador. Cuando recuerdas que Él es Dios, tú dejas de intentar serlo. El alma descansa cuando acepta. No tengo que manejar cada resultado. No tengo que tener todas las respuestas. No tengo que salvar a nadie. Esa rendición trae una paz que no depende de las circunstancias, sino de quien sostiene tu vida. Éxodo 14. Lo dice de una manera que casi te desmonta por dentro. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Es como si Dios te dijera, mientras tú respiras, yo trabajo. Mientras tú descansas en mí, yo muevo lo que tú no puedes mover. Y muchas veces Él ya está obrando, pero tu ansiedad no te deja notarlo. Cuando estás desesperado, solo ves lo que falta, nunca lo que Dios ya está haciendo.
Pero cuando decides aquietar tu alma, empiezas a ver señales pequeñas, oportunidades que estaban ahí, cambios de corazón que antes pasaban desapercibidos. La quietud abre espacio para que Dios actúe a su manera, no a la tuya. Y también abre espacio para que Él pelee no solo tus batallas externas, sino las internas, esas culpas que te ahogan, esos pensamientos que te atacan, esos miedos que te hacen reaccionar sin pensar. En ese silencio santo, Dios empieza a desarmar tus armas de control y te regala algo que no se puede comprar: paz. Y de esa paz nace claridad, una claridad que no viene del apuro, sino de la serenidad. Una claridad que te permite tomar decisiones no para huir del miedo, sino para seguir la dirección que Dios pone en tu interior. Por eso a veces la mejor decisión es detenerte, respirar, cerrar los ojos y repetir: Señor, tú sigues teniendo el control. Porque en el silencio, en esa pausa donde sueltas lo que te aprieta, descubres algo que cambia todo. No tienes que decidir desde la desesperación, no estás solo. Y mientras tú descansas, Dios pelea por ti. Número 5. Dios no siempre habla en el ruido, así se discerne su susurro en medio del caos. Hay momentos en los que tú también, igual que Elías, esperas que Dios aparezca con estruendo, que haga algo que te sacuda, que mueva todo de golpe, que te diga con claridad absoluta qué hacer, a dónde ir o cómo salir del lugar donde estás. Y es normal, sobre todo cuando estás cansado, quebrado por dentro o emocionalmente drenado. Elías venía de una crisis profunda: miedo, agotamiento, pensamientos de derrota. Por eso cuando Dios le dijo que se preparara, porque él iba a pasar, Elías naturalmente pensó que lo vería en el viento fuerte, en el terremoto o en el fuego. Pero Dios no estaba ahí. Y eso nos enseña algo tremendamente importante. Muchas veces Dios no habla en lo impresionante, sino en lo íntimo. Qué curioso, ¿no? Porque tú y yo solemos buscar señales grandes. Queremos que Dios nos hable como en películas, algo que no deje dudas, que sea tan evidente que nos obligue a actuar. Pero Dios, cuando encuentra un corazón herido, no grita. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Ese susurro suave revela a un Dios tierno, un Dios que se acerca sin aplastar, un Dios que sabe exactamente cómo está tu corazón y que decide hablarte con una cercanía que solo se percibe cuando te detienes. Y ahí aparece la segunda verdad importante. Para oír el susurro de Dios, tienes que bajar el volumen de todas las otras voces, no solo las externas, el ruido de la calle, las redes, las opiniones de otros, sino el ruido interno, ese que tú conoces bien. Pensamientos repetitivos, frases que te lastiman, conversaciones imaginarias, temores que se reciclan, culpas que no se callan. Ese ruido mental puede sonar tan fuerte que ni el susurro más delicado del espíritu logra entrar. Por eso Dios te invita a crear espacios de silencio intencional. No es moda, no es meditación vacía, es disciplina espiritual. Es apagar el celular, cerrar la puerta, respirar y decir: Señor, aquí estoy, háblame. Es un acto de fe, no de ocio. Y cuando haces eso, algo se empieza a ordenar dentro de ti. Versículos que leíste antes vuelven a tu mente. Ideas que estaban perdidas se alinean. La ansiedad baja. Y de pronto, ese susurro se hace distinguible. No porque Dios haya empezado a hablar en ese momento, sino porque tu interior por fin se calmó lo suficiente para escuchar. Es como cuando estás en un concierto y alguien intenta hablarte al oído, imposible escuchar. Pero cuando sales al pasillo, cuando te alejas del ruido, descubres que esa misma voz no necesita gritar para llegar a ti. Ahora bien, el susurro de Dios no llega solo para consolarte. Sí, Él sana tus emociones, te levanta, te recuerda quién eres, pero también te da dirección. Eso le pasó a Elías. Después del susurro, Dios le dio instrucciones claras.
vuelve, unge, levanta a otro profeta, continúa tu misión. Es decir, Dios no solo te dice, estoy contigo, también te muestra qué camino tomar. Su voz no es solo abrazo, es brújula. Y aquí viene algo clave para tus decisiones. El susurro de Dios muchas veces no se siente explosivo. No siempre es una emoción fuerte, un temblor, una sensación intensa. A veces es una convicción suave pero firme, una paz que se queda, una claridad discreta que se mantiene estable en tu interior. Y esa estabilidad, esa sensación de que una opción suena más a Cristo que las otras, suele ser una señal de su guía. Dios no necesita gritarte lo que quiere decirte. Él confía en que si estás cerca vas a reconocer su tono. Isaías 31 lo confirma. Tus oídos oirán palabra a tus espaldas que diga, este es el camino, andad por él. Es como si Dios caminara contigo y sin necesidad de imponerse, te indicara la dirección con la suavidad de un padre que ama. Y el Salmo 34:18 añade que Él está cerca de los quebrantados. ¿Sabes qué significa eso? Que si hoy te sientes cansado, roto, confundido, estás en el mejor lugar para escuchar su susurro. Número 6. Deja que la paz decida. Cuando Cristo gobierna tu corazón, tus decisiones cambian. Hay decisiones que parecen pequeñas desde afuera, pero por dentro te mueven el alma. Hay caminos que se ven buenos en papel, pero en tu interior algo te dice que no. Y también hay direcciones que te dan miedo, pero llevan una paz suave, firme, persistente. ¿Sabes qué es eso? Es la paz de Cristo, actuando como árbitro en tu corazón, no como un simple sentimiento bonito, sino como una autoridad espiritual colocada ahí por Dios para guiarte cuando no sabes qué hacer. Colosenses 3:15 dice, y la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones. No dice, acompañe, no dice, acomode, no dice, adorne, dice, gobierne. En el original, esa palabra significa arbitrar, como un juez que levanta la mano y dice, esto sí, esto no. Así de práctico es Dios con nosotros. La paz de Cristo es la señal interna más fiel para discernir si una decisión viene de Él o no. Por eso, antes de actuar, puedes preguntarte, ¿esto preserva la paz que Dios me ha dado o la roba por completo? Si la quiebra, si la ahoga, si la aplasta, probablemente no viene del Señor. Pero claro, no estamos hablando de una paz superficial. No es la paz de sentir comodidad total, ni la paz de no tener nervios. A veces Dios te pedirá algo grande, nuevo o retador, y tu carne temblará. Pero debajo de ese temblor habrá una corriente quieta que te dice, yo estoy contigo. Esa es la paz que gobierna, no la que se basa en que todo sea fácil, sino en confiar que Él está guiando el proceso. Jesús mismo lo promete en Juan 14:27. Mi paz os doy, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz que Él da no depende de que las circunstancias salgan como tú quieres. No depende de estabilidad, dinero, aprobación o control. Es una paz que sostiene el corazón incluso cuando no entiendes todo. Y esa clase de paz, escucha esto, te protege de tomar decisiones impulsivas nacidas de la desesperación. Si alguna vez has sentido esa urgencia que te grita, decide ya, sin orar, sin pensar, sin consultar. Detente, porque cuando la desesperación está al volante, casi nunca termina bien. En cambio, cuando te tomas un momento para orar, respirar y pedirle al Señor, devuélveme la paz, si esto es de ti, algo cambia. La ansiedad baja, la mente se aclara, y esa decisión que parecía inevitable, de repente ya no tiene tanto sentido. Muchas veces, dar espacio para que la paz vuelva te salva de años de arrepentimiento. Pablo añade un detalle precioso en Colosenses, y sed agradecidos. ¿Por qué relacionar la paz con la gratitud? Porque un corazón que solo se queja
pierdes sensibilidad espiritual. Cuando vives contando lo que falta, lo que no salió, lo que te preocupa, esa nube emocional tapa la paz de Cristo. En cambio, cuando decides agradecer, incluso por cosas pequeñas, incluso por lo poco que entiendes, tu corazón se suaviza, se hace más sensible, más atento a la guía del Espíritu. La gratitud ensancha el espacio donde la paz puede gobernar. Y hay algo más. Pablo menciona que esta paz gobierna en un solo cuerpo, recordándonos que muchas decisiones no se toman aislados. Si tu elección trae caos, división o tensión profunda en las relaciones que Dios puso en tu vida, esa falta de paz colectiva también habla. A veces Dios usa la unidad, o la falta de ella, como señal de que algo necesita revisarse. Porque la paz de Cristo no se limita a tu interior. También se refleja en cómo esa decisión impacta a tus hermanos, tu familia, tu comunidad. Por eso es tan importante aprender a escuchar esa voz silenciosa que dice, esto no cuadra, cuando insistes en un camino que no es para ti. Y también aprender a reconocer ese descanso profundo cuando obedeces algo que te cuesta, pero sabes que viene de Dios. La paz de Cristo no es pasiva, es activa, no es frágil, es firme. Y cuando gobierna tu corazón, tus decisiones empiezan a alinearse con el cielo. Número 7. No creas a todo lo que sientes, así discernes si es Dios quien te habla o no. Vivimos en un tiempo en el que todo el mundo dice, yo siento que Dios me dijo, tuve una impresión, sentí una palabra, creo que esto es de Dios. Y sí, Dios habla, pero no todo lo que se siente viene de Él. Las emociones también hablan, las heridas hablan, el miedo habla, la cultura habla. Y lamentablemente, también existen voces espirituales que se disfrazan. Por eso Juan, con tanto amor, dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. No es paranoia, es protección, es amor por la verdad, es evitar que confundas un impulso emocional con una dirección divina. Fíjate que Juan no le está escribiendo a gente nueva en la fe, le escribe a amados, creyentes maduros, gente que ya conoce a Cristo. ¿Por qué? Porque incluso los que caminan con Dios pueden confundirse si no prueban lo que oyen. Hoy estamos rodeados de mensajes espirituales, personas con lenguaje cristiano pero con intenciones dudosas, tendencias que hablan de energía, señales, universo, incluso frases cristianas mezcladas con ideas que no vienen de Dios, y muchas suenan bonitas, motivadoras, incluso profundas, pero no todo lo profundo es santo. Una fe madura no es ingenua, no lo cree todo, discierne, filtra, examina, porque Dios nunca te pedirá que apagues tu discernimiento para oírlo. Probar los espíritus no es incredulidad, es obediencia, es cuidado espiritual. Es decir, Señor, quiero escucharte a ti, no a cualquiera que use tu nombre. Y Dios no te deja sin herramientas. La primera prueba es sencilla pero poderosa, exalta a Cristo. La voz de Dios siempre te lleva a depender más de Jesús, nunca a engrandecer tu ego. Si una palabra te hace sentir superior, independiente de Dios, mejor que otros, o dueño absoluto de tu camino, cuidado, el Espíritu Santo no glorifica al yo, glorifica a Cristo. Y si una dirección te aleja de buscarlo, de orar, de crecer en humildad, de amar mejor, no viene del cielo, por más emocionante que se sienta. La segunda prueba es aún más clara, la palabra. Dios nunca se contradice. Si una voz te impulsa a mentir, manipular, vengarte, entrar en una relación prohibida, actuar con orgullo o tomar un atajo pecaminoso, no es Dios. Aunque venga con lenguaje espiritual, la Escritura es el filtro que desenmascara el engaño. No importa cuán santo suene algo si contradice lo que Dios ya escribió,
Y ahí se demuestra quién realmente quiere escuchar a Dios, el que somete sus impresiones a la palabra, no el que adapta la palabra a sus impresiones. La tercera prueba son los frutos. Jesús lo dejó tan claro que no admite confusión. Por sus frutos los conoceréis. No por emociones, no por apariencias, no por intensidad, por frutos. Pregúntate con honestidad, si sigo esta dirección, ¿qué fruto producirá en mí? ¿Más Cristo o menos Cristo? ¿Más amor o más orgullo? ¿Más humildad o más división? Porque la voz de Dios puede desafiarte, puede sacarte de tu zona cómoda, puede pedirte sacrificios, pero los frutos que produce son buenos: justicia, paz, reconciliación, madurez, integridad. En cambio, las voces que no vienen de Dios suelen dejar un rastro claro: confusión permanente, culpa extrema, decisiones apresuradas, rupturas innecesarias, orgullo espiritual, independencia tóxica, divisiones en relaciones importantes. Cuando una dirección produce caos constante y cero paz, debes frenar y decir: esto no está pasando la prueba de los frutos. No es miedo, es sabiduría. Dios nunca te guía hacia un camino que destruye lo que Él mismo te mandó a cuidar. Porque cuando aprendes a discernir, dejas de ser manipulado por emociones, engaños o impresiones fugaces, y empiezas a caminar guiado por la voz que nunca falla, la voz del buen pastor. Número 8. Así sabes si una decisión viene de Dios. Revisa el fruto que produce en tu vida. Hay una verdad que muchas veces olvidamos cuando tomamos decisiones. Dios no solo guía por medio de palabras, impresiones o convicciones. Dios también guía por medio del fruto que esa decisión produce en tu interior, porque tú puedes sentir una emoción fuerte, puedes tener un impulso momentáneo, incluso puedes creer que algo se siente bien, pero si el fruto que brota no se parece a Cristo, entonces esa dirección no vino del Espíritu Santo. Y eso no lo digo yo, lo dice Pablo cuando explica que quienes son guiados por el Espíritu son los mismos que muestran su fruto en la vida diaria. Gálatas 5:22 nos da una lista preciosa, no para memorizarla solamente, sino para usarla como un termómetro espiritual: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el aroma del Espíritu en una decisión. Es como si Dios dijera: si la decisión viene de mí, esto es lo que producirá en tu carácter. Por eso, no basta con decir: Dios me habló. La pregunta real es: ¿esa supuesta guía me está haciendo amar más? ¿Me está llevando a perdonar? ¿A tratar mejor a otros? ¿A crecer en humildad? Si no, entonces tal vez no fue Dios quien habló, sino la emoción del momento, tu deseo personal o incluso una voz engañosa disfrazada de espiritualidad. Y es que cuando decides desde la carne, es decir, desde el orgullo, desde la envidia, desde la comparación, desde la necesidad de impresionar, los frutos aparecen rápido: ansiedad, pleitos, tensión, desorden. Es como caminar con una piedra en el zapato. Hay algo en tu interior que te dice que no estás alineado con Dios. Ese ambiente de inquietud, de irritación constante, de falta de paz, es una señal clara de que tu decisión no salió del Espíritu, sino de tus impulsos. Pero cuando el Espíritu Santo guía, el fruto lo confirma incluso si la decisión es difícil. Por ejemplo, tal vez tengas que dejar una relación, cambiar de ambiente, pedir perdón o tomar un camino que no te resulta cómodo. ¿Te va a dar miedo? Claro. ¿Vas a sentir nervios? Sí. Pero debajo de todo se mantiene una paz persistente, una convicción firme, un gozo suave, casi silencioso, que te sostiene. Porque el Espíritu no solo guía la decisión, también acompaña el proceso. Y mira esto: cuando decides guiado por Dios, no solo cambia tu interior, también cambia la forma en que tratas a los demás. La paciencia, la benignidad y la bondad
Aparecen cuando la decisión que tomaste está alineada con el corazón de Cristo. Una guía genuina del Espíritu nunca te llevará a atropellar a otros, a lastimar intencionalmente, a manipular, a imponerte o a pasar por encima de la gente para lograr tus metas. Si tienes que destruir a otros para cumplir una supuesta palabra, algo está muy fuera del carácter del Espíritu. La mansedumbre y la templanza también son señales hermosas de que estás dejando que Dios gobierne tus impulsos. La mansedumbre no es debilidad, es fuerza bajo control. Es la capacidad de mantenerte firme en lo que Dios te mostró, pero sin agresividad, sin orgullo espiritual, sin necesidad de humillar a nadie. Y la templanza te ayuda a decir no cuando algo parece atractivo, cómodo o más fácil, pero sabes que no viene de Dios. Esa capacidad de renunciar a un camino atractivo por obedecer al Señor es evidencia de que el Espíritu te está guiando. Romanos 8:14 dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Y cómo se nota esa guía? No solo por lo que escuchas en oración, sino por lo que tu vida produce después. Puedes revisar la última gran decisión que tomaste. ¿Qué dejó en ti? ¿Más paz o más caos? ¿Más amor o más irritación? ¿Más humildad o más orgullo? ¿Más dominio propio o más impulsividad? Porque el fruto no miente. El fruto revela la fuente. Porque la evidencia más clara de que estás escuchando a Dios no es lo que sentiste al decidir, sino el fruto que quedó después. Número 9. No decidas solo. Dios también te habla a través del consejo correcto. Hay decisiones que no deberías tomar solo, y no porque seas débil, sino porque Dios jamás diseñó la vida cristiana como un camino de aislamiento. Cuando Proverbios dice que en la multitud de consejeros hay seguridad, está describiendo una realidad espiritual. Tú y yo necesitamos voces sabias alrededor, personas que nos ayuden a ver lo que nuestra emoción, nuestro dolor o nuestro entusiasmo no nos dejan notar. Y fíjate, muchas veces el orgullo es el que nos encierra. Ese pensamiento de yo no necesito a nadie, o yo puedo resolverlo solo, o nadie entiende lo que estoy pasando. Pero ese aislamiento puede ser peligroso, porque cuando solo escuchas tu propia voz, fácilmente te convences de que una idea viene de Dios cuando, en realidad, es tu miedo o tu deseo disfrazado de guía espiritual. Buscar consejo no es falta de fe. Al contrario, es una expresión de humildad. Es decirle a Dios: quiero escucharte también a través de las personas que tú has puesto en mi vida. La fe madura no evita la guía, la abraza. Y muchas veces el Espíritu Santo habla usando la boca de alguien que oras con frecuencia, de un mentor espiritual, de un amigo que ama a Dios o incluso de un líder que te dice una verdad incómoda, pero necesaria. Porque el verdadero consejo no siempre te va a dar la razón. Un consejero sabio te va a confrontar cuando estés caminando hacia un precipicio y lo hará con amor, con paciencia, con misericordia, pero también con claridad. Y claro, no todo consejo viene de Dios. Hay que aprender a discernir qué voces son sabias y cuáles solo repiten tus deseos. A veces buscas a personas que te dicen lo que quieres oír, no lo que necesitas escuchar. Eso no es consejo, es eco. Por eso Proverbios insiste en que el sabio escucha instrucción, incluso cuando le incomoda. El consejero correcto no es el que aplaude todas tus decisiones, sino el que te guía con la palabra, el que te recuerda lo que Jesús haría, el que ora por ti, el que vive lo que predica. Observa su fruto, su carácter, su caminar con Dios. Cuando una persona vive en integridad, cuando su vida respalda lo que dice, esa es una voz segura en tiempos de confusión. Y déjame decirte algo poderoso. A veces Dios confirma su guía a través de la convergencia de varias voces.
te acercas a alguien que ora y te dice una cosa, luego hablas con otra persona madura espiritualmente y te dice exactamente lo mismo. Y sin que ellos lo sepan, se alinean en una misma dirección. Eso no siempre es casualidad. Muchas veces es Dios subrayando su voluntad, reduciendo tu confusión y fortaleciendo tu paz. Esa unanimidad puede convertirse en un ancla cuando tus emociones empiecen a temblar o cuando las dudas vuelvan a tocar la puerta. Además, la comunidad espiritual actúa como un filtro para tus impulsos. Porque, seamos sinceros, hay momentos en los que tú y yo estamos demasiado heridos para ver con claridad, o demasiado emocionados por algo que nos gusta, o demasiado desesperados por salir de un dolor. Y desde ahí, cualquier decisión parece la correcta. Pero las personas que Dios ha puesto en tu vida pueden ver lo que tú no ves. Pueden decirte, espera, no corras, reconsidera, ora un poco más. Y ese freno, aunque al principio te incomode, te puede salvar de arrepentimientos dolorosos. Piensa en esto. ¿A quién estás dejando entrar en tus decisiones? ¿A quién le das permiso para decirte, creo que estás equivocado? Todos necesitamos al menos 2 o 3 personas llenas de Dios que puedan hablar verdad sobre nuestros pensamientos, especialmente cuando estamos confundidos o emocionalmente cargados, no para controlar tu vida, sino para ayudarte a verla con claridad espiritual. Número 10. Cuando Dios abre una puerta, nadie la cierra. Aprende a discernir las oportunidades que vienen del cielo. Cuando hablamos de las puertas que Dios abre y cierra, hablamos de algo más profundo que simples circunstancias. Hablamos de la manera en que Dios, en su soberanía, guía a sus hijos sin gritos, sin caos, sin confusión, sino con señales que se revelan en el camino. Y déjame decirte algo que quizá necesitas escuchar hoy. Tú no tienes que forzar nada. No tienes que empujar paredes, no tienes que derribar obstáculos a golpes. Cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y cuando Él decide cerrar una, aunque la golpees 1000 veces, no se abrirá. No porque te rechace, sino porque te cuida. Dios usa puertas como oportunidades específicas, un trabajo, una relación restaurada, una reconciliación inesperada, un nuevo ministerio, una conversación clave. A veces esas puertas aparecen sin que las busques. Otras veces llegan después de una larga espera. Y ahí, justo ahí, es donde el corazón se confunde, porque no siempre sabemos cuándo una puerta abierta viene de Dios y cuándo es simplemente un acceso que la vida o nuestras emociones construyeron. Pero reconocer que Dios es el Señor de las puertas trae descanso. Saber que Él tiene la llave te libera de ese pensamiento desgastante de, si yo no hago algo ya, todo se perderá. No. Tu historia no depende de tu fuerza, depende de su mano. Y ojo con esto, no todas las puertas abiertas vienen de Dios y no todas las cerradas vienen del enemigo. A veces pensamos que cada sí es bendición y cada no es ataque espiritual. Pero la Biblia no enseña eso. Por eso es tan importante probar las puertas. ¿Con qué? Con la palabra, con la paz interior y con el fruto que produce en tu vida. Si una oportunidad te obliga a comprometer tus valores, tu relación con Dios o tu integridad, aunque parezca dorada por fuera, no viene del cielo. Dios no abre puertas que te alejan de Él. Sí te puede abrir puertas que incomoden, que desafíen, que te saquen de la zona cómoda, pero jamás una puerta que te empuje al pecado. Y también pasa lo contrario. Hay puertas que se cierran y que duelen, y quizás pienses que fallaste, que hiciste algo mal o que Dios te olvidó. Pero no todo no del cielo es rechazo. Muchas veces es una protección invisible. Te ha pasado, ¿verdad? Miras al pasado y dices, gracias Dios por no haber permitido eso, aunque en ese momento yo lo quería. A veces
Dios cierra puertas para evitar que te metas en un lugar sin salida, para proteger tu corazón, para redirigir tu vida hacia algo mayor. Lo que hoy ves como pérdida, mañana lo verás como rescate. Número 11. Escribe lo que Dios te muestra. Así se aclara la visión y desaparece la confusión. Cuando decides escribir lo que Dios te habla, algo increíble sucede dentro de ti. La confusión empieza a perder fuerza y la claridad comienza a tomar forma. Porque sabes, mientras una palabra de Dios se queda solo en tu mente, se mezcla con tus emociones, con tus temores y con tus intentos de entenderlo todo. Pero cuando lo escribes, lo aterrizas, lo ordenas, lo vuelves visible, y eso transforma completamente la manera en que tomas decisiones. Por eso Dios le dijo a Habacuc: escribe la visión. No fue una sugerencia, fue una instrucción directa. Dios sabía que, si el profeta no la ponía por escrito, esa visión podía ser olvidada, distorsionada o malinterpretada. Lo escrito permanece, lo emocional cambia. Escribir también te obliga a detenerte y escuchar más profundamente. Porque cuando tomas una hoja, un cuaderno o tu propio diario espiritual, ya no estás reaccionando, estás procesando, estás tomando lo que sientes que Dios te dijo y poniéndolo en un lugar donde puedas verlo con más objetividad. Ahí es donde te preguntas: ¿esto realmente refleja el carácter de Cristo? ¿Está alineado con su palabra? ¿Produce la paz que Él promete? Y sin darte cuenta, escribir te hace discernir. Lo que era una sensación momentánea comienza a mostrar sus raíces. ¿Viene de Dios o viene del miedo? ¿Es revelación o es impulso? Por eso, escribir no es una práctica mística, es una herramienta espiritual de claridad. Y fíjate en algo poderoso. Dios le dijo a Habacuc que escribiera la visión, aunque esa visión tardaría un tiempo. Eso significa que Dios sabe que tu corazón olvida, sabe que la espera desgasta, sabe que cuando las cosas no pasan rápido, empiezas a dudar de lo que recibiste. Pero una visión escrita se convierte en un ancla durante la espera. Cuando lees lo que Dios te mostró, tu corazón recuerda lo que la ansiedad intenta borrar. Dios no miente, esto se cumplirá en su tiempo. Y ese recordatorio escrito sostiene tu fe cuando tus emociones flaquean. Escribir también te ayuda a ver el proceso. Muchas veces piensas que Dios no te habla, pero si revisaras un cuaderno con lo que Él te ha mostrado este mes, notarías conexiones, patrones, versículos que se repiten, palabras que vuelven. Ahí te das cuenta de que Dios sí está guiando tu vida, solo que sus pasos eran más sutiles de lo que imaginabas. Por eso es tan útil anotar decisiones, alternativas, versículos que te impactaron, oraciones respondidas, incluso dudas. Más adelante, cuando vuelvas a leerlo, verás cómo Dios te guió por un camino que tú mismo no habías notado en tiempo real. Y algo más. Escribir crea visión. Cuando la visión está escrita, caminar se vuelve más fácil. ¿Sabes por qué? Porque cuando sabes a qué te llamó Dios, sabes también qué cosas no te corresponden. Una visión clara te permite decir no sin culpa, porque sabes que esa opción, esa relación, ese plan, ese camino, no encaja con lo que Dios te mostró. Y al revés, cuando aparece una oportunidad que sí se alinea con lo escrito, tu espíritu lo reconoce con más facilidad. La visión escrita funciona como un mapa, como una brújula que te mantiene enfocado incluso cuando la vida te intenta distraer. Y no se trata solo de grandes palabras proféticas. Es en lo cotidiano donde escribir hace más diferencia. Por ejemplo, anotar un versículo que te habló hoy, una idea que sentiste en oración, un impulso del Espíritu que te animó a perdonar, a llamar a alguien, a cambiar una actitud. Todo eso, escrito con humildad, se convierte en guía práctica. Y cuando llega una decisión importante, no estás empezando desde cero,
Tienes un registro vivo de cómo el Espíritu te ha ido formando, así que pregúntate con honestidad, ¿cuántas veces Dios te habló y tú lo olvidaste porque nunca lo escribiste? ¿Cuántas veces recibiste claridad un día, pero la perdiste al siguiente porque no la dejaste registrada? Escribir es una forma de honrar lo que Dios dice. Es tu manera de decirle, Señor, lo valoro, quiero recordarlo, quiero caminar según esto. Tal vez hoy mismo deberías tomar un cuaderno, abrir una página en blanco y escribir lo que Dios te ha estado mostrando últimamente. No necesitas palabras bonitas ni frases elaboradas. Basta con sinceridad. Porque cuando escribes, la visión se hace clara. Y cuando la visión se hace clara, la confusión desaparece. Y ahí, en ese orden que nace sobre papel, comienza a nacer también la paz para decidir. Número 12. Cuando Dios guarda silencio, esperar en Él también es una respuesta. Hay momentos en la vida en los que sientes que oras, buscas, clamas, y el cielo parece callado. No hay señales, no hay respuestas, no hay movimientos visibles, y en ese silencio, tu corazón empieza a inquietarse. ¿Será que Dios me escuchó? ¿Será que me olvidó? Pero déjame decirte algo con toda honestidad espiritual. El silencio de Dios no es abandono, es formación, es profundidad. Es un trabajo interno que quizá no notas, pero que está moldeando tu fe de una forma que solo los procesos lentos pueden lograr. Porque cuando Dios guarda silencio, algo dentro de ti queda expuesto. Tus miedos se asoman, tus inseguridades hablan más fuerte, tus apegos salen a la luz. La espera se vuelve un espejo muy honesto. Ahí te das cuenta si realmente confías en Dios o si estabas confiando en la rapidez de su respuesta. No es fácil, lo sé, pero ese momento en el que te quedas sin explicación, sin instrucciones claras, sin certezas, ese momento es donde Dios está formando raíces más profundas en tu corazón. Raíces que dependen de quién es Él, no de lo que hace en el momento. Y esperar en silencio no significa tragarte tus emociones. No es ese silencio forzado donde te dices, no voy a sentir nada. No, Dios no te pide que reprimas tu alma. Puedes llorar, puedes quejarte, puedes expresar tu confusión, pero después de derramar tu corazón, eliges reposar. Ese es el silencio del que habla Lamentaciones, un silencio interior, donde dejas de pelear contra Dios y empiezas a confiar en su bondad aún sin entender. Es un silencio rendido, no reprimido. Ese tipo de espera es adoración pura. Tú quizá no lo ves así, pero para Dios es precioso. Cuando sigues confiando sin señales, cuando sigues esperando sin resultados, cuando sigues creyendo sin ver, estás adorando con una profundidad que pocas veces se experimenta. Estás diciendo, Señor, aunque no entiendo, sigo creyendo que eres bueno. Y ese corazón quebrantado que sigue esperando es un aroma agradable delante de Él. ¿Y sabes qué ocurre mientras esperas en silencio? Algo se está fortaleciendo dentro de ti. Isaías lo dijo tan claro: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Esa fuerza no viene del entusiasmo, ni de ver avances, ni de sentir emoción. Viene del Espíritu fortaleciendo tu interior mientras aprendes a confiar sin apoyarte en tu propio entendimiento. La paciencia que Él produce en ti aclara decisiones que antes se veían confusas. Lo que hoy parece un laberinto mañana tendrá una salida evidente porque tu mirada se habrá enfocado. La prisa te empuja a actuar desde el miedo, pero la espera te posiciona para actuar desde la paz. Y ahí está el secreto. Cuando Dios guarda silencio, muchas veces está evitando que tomes decisiones impulsivas, decisiones que nacen del dolor, de la confusión o del cansancio. Ese silencio es una mano que te detiene,
no para frustrarte, sino para protegerte. Y es que esperar no es quedarte paralizado, esperar es ser renovado. Cuando esperas en Dios, Él reorganiza tus pensamientos, sana tus emociones, alinea tus deseos, y cuando finalmente llegue el momento de decidir, ya no lo harás desde la desesperación, sino desde una fuerza nueva que Él mismo puso en tu interior. Quizá hoy sientes que estás bajo tierra como una semilla, sin luz, sin movimiento, sin aire. Pero recuerda esto, la semilla que parece enterrada no está muerta, está germinando, y en el silencio de esa tierra oscura, Dios está haciendo crecer algo que pronto romperá la superficie. Tal vez Dios no está hablando porque está actuando. Tal vez no escuchas su voz porque su mano está moviéndose debajo del terreno de tu vida. Así que, si estás en ese silencio incómodo, si estás esperando una respuesta que no llega, haz esta oración sencilla. Señor, no entiendo tu silencio, pero elijo esperarte. Y mientras esperas así, con el alma quieta y confiada, recuerda esto. Esperar también es obedecer, y el silencio también es una respuesta, porque Dios sigue siendo bueno, incluso cuando tú no escuchas nada. Número 13. Hasta aquí Dios te ha ayudado. Recuerda su fidelidad antes de decidir qué harás después. Hay decisiones en la vida que se sienten como montañas gigantes. Te paras frente a ellas sin saber si subir, rodear, esperar o retroceder. Y en esos momentos, la mente tiende a llenarse de miedo, de ansiedad, de dudas. Pero déjame decirte algo que puede cambiar por completo cómo enfrentas tu presente. Para saber qué hacer mañana, necesitas recordar lo que Dios ya hizo ayer. Porque tu historia con Dios es una fuente poderosa de dirección para hoy. Mira lo que hizo Samuel. Él no levantó una piedra solo porque sí. Esa roca, llamada Ebenezer, era un recordatorio visible de que Dios había intervenido cuando Israel estaba en una situación imposible. Samuel sabía que el corazón humano olvida rápido, y por eso necesitaban algo que dijera: «Hey, no dudes, Dios ya estuvo aquí contigo, y si te detienes un momento, tú también tienes tus Ebenezer». Momentos en los que estabas en el suelo, quebrado, sin fuerzas, y aún así Dios te sostuvo. Puede que lo hayas olvidado, pero Él estuvo ahí. Y recordar eso es escuchar su voz repitiéndote: «No temas, ya te ayudé antes, te ayudaré de nuevo». Cuando traes a memoria lo que Dios hizo en tu vida, algo cambia de inmediato. Tu mente se calma, tu corazón se aquieta, y la ansiedad pierde poder. ¿Sabes por qué? Porque la ansiedad siempre te habla desde el «y sí», pero la fe te habla desde el «hasta aquí Dios me ha ayudado». Y cuando decides mirar hacia atrás y reconocer sus huellas, estás diciéndole a la ansiedad: «No me vas a convencer de que estoy solo, porque tengo pruebas de lo contrario». Y sí, la gratitud es clave aquí. La gratitud es como abrir el álbum espiritual de tu vida y volver a ver esas fotos donde Dios te salvó, te levantó, te restauró, te sorprendió. Cuando agradeces, los milagros que habías archivado vuelven a aparecer en tu memoria. Y cada recuerdo es como una voz que susurra: «Dios sigue siendo el mismo. No cambió, no se fue, no te soltó». La desesperanza también pierde fuerza cuando hablas de lo que Dios ya hizo. A veces ni siquiera tienes que contarlo a otra persona, basta con decirlo en oración. «Señor, me acuerdo cuando me sanaste, me acuerdo cuando abriste aquella puerta, me acuerdo cuando me diste fuerzas para seguir, y si lo hiciste una vez, puedes hacerlo otra vez». Esa simple conversación aviva la fe más rápido de lo que imaginas. Por eso es tan importante levantar Ebenezer personales, algo que te recuerde de manera concreta lo que Dios ha hecho por ti. Puede ser una fecha marcada en tu calendario, un versículo subrayado, un cuaderno donde escribas testimonios o incluso una piedra literal que pongas en un lugar especial.
lo que sea, pero que tengas un punto al cual regresar cada vez que tu mente te diga que no vas a salir de esta. Porque tarde o temprano volverá el día en que debas tomar una decisión difícil, y tener un memorial espiritual te ayudará a enfrentarla con paz y no con pánico. Y antes de tomar cualquier decisión importante, hazte estas preguntas. ¿En qué momentos clave Dios estuvo conmigo? ¿Dónde vi su mano guiándome? ¿Qué puertas abrió que parecían imposibles? ¿De qué situaciones me libró que yo mismo no podía resolver? Cuando tu presente se ilumina con la luz del pasado, tus decisiones se vuelven menos pesadas. Ya no decides desde el miedo, sino desde la confianza en el Dios que ha sido fiel una y otra vez. Fíjate que tu historia con Dios no es una colección de casualidades, es un camino lleno de huellas divinas, y cuando tú recuerdas esas huellas, escuchas su voz diciéndote, yo estuve contigo y sigo aquí. Así que cuando termines este video, tómate un minuto para escribir 3 momentos en los que Dios te ayudó. Ponlos donde puedas volver a verlos, porque el día que tengas dudas, esa lista será tu Ebenezer y te recordará que hasta aquí Dios te ha ayudado y que no piensa dejarte ahora.